A este, a este tema del día de hoy lo titulé Todo a su tiempo, esperando que el Señor haga misericordia y nos habla a todos los que estamos en esta tarde aquí presentes. Y como les comentaba hace rato, en este pasaje hay una situación, lo voy a nombrar así como primer parte de este pasaje, veo una situación totalmente desesperada. Vayan conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso del 21 al 24. Dice la palabra del Señor en Marcos 5, del 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Como pasaje principal, quiero que usted se dé cuenta de lo que habla aquí la Escritura. Cómo nos está diciendo la Escritura que se acercó Jairo delante de Jesús. ¿Sí lo puede ver? Una de las cosas, aquí hay 4 puntos, amados hermanos, que son bien importantes. 4 puntos que hizo Jairo. Dice la palabra de Dios que vino uno de los principales de la sinagoga. Jairo era un oficial de la sinagoga. ¿A qué se refiere esto? Que él era como lo que hoy sería un pastor. La sinagoga en aquellos lugares, hermanos, oficialmente era donde era el sitio de reunión de los judíos cuando ellos no podían ir o estaban lejos del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Jairo? Fue y se acercó donde estaba Jesús. Y eso fue algo muy controversial para muchas personas. Porque ¿qué pensaban los principales de la sinagoga sobre Jesús? ¿Qué pensaban de Jesús? ¿Que qué, perdón? No creían en él. Odiaban a Jesús. ¿Quiénes odiaban a Jesús? Los principales de las sinagogas. Lo hacían a un lado. Entonces, cuando Jairo fue delante de Jesús, Jairo iba a tener tal vez un problema, un conflicto de intereses con los demás. ¿Están de acuerdo? ¿Le importó a Jairo? ¿Por qué no le importó? Porque Jairo tiene una necesidad. Él tiene una necesidad, que su hija estaba agonizando. Su hija estaba muriendo. Número uno, debemos de humillarnos delante de la presencia de Jesús siempre. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, no importa delante de quién estemos. Número 2, hermanos, ¿qué hizo Jairo? Se postró delante de los pies de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de esos pies hermosos? Se humilló delante de él y le dijo: Señor, aquí estoy. Debemos humillarnos con sinceridad. ¿Usted cree que Jairo se humilló con sinceridad delante de Jesús? Claro, tenía una necesidad muy fuerte. Número 3, dice aquí en este versículo 23, y le rogaba, ¿cuánto? ¿Sí lo están viendo, hermanos? ¿Cuánto le rogaba Jairo? ¿Cuánto le rogaba Jairo? ¿Cuánto le ruegas tú a Dios por tus hijos? ¿Cuánto le ruegas a Dios por tu esposo, por tu esposa que no conocen del Señor? ¿Cuánto le ruegas al Señor por aquellas personas que amas y no conocen de Dios? ¿Le ruegas mucho?
A mí me impacta cada vez que pienso en este pasaje, en esta porción. Imagínate con qué necesidad Jairo se postró a los pies de Jesús a rogarle: Señor, ten misericordia de mi hija. El Evangelio según San Lucas dice que era su única hija. Era una niña de 12 años. Imagínate con cuánta necesidad se acercó este hombre, el principal de la sinagoga, a decirle: Señor, ten misericordia de mí, sana a mi hija. Señor, por favor, necesito que vayas y que pongas tus manos sobre ella, Señor. Tenía una necesidad impresionante este hombre. Él puso la confianza totalmente en Jesús. ¿Tú has puesto tu confianza en Jesús? ¿Realmente la has puesto de tal manera, de tal forma como lo hizo Jairo? Jairo, hermanos, tenía necesidad del Señor. Tenía necesidad de sanidad por su hija. Aquí está un hombre muy conocido, en medio de un pueblo donde todo el mundo lo está empujando. Porque si se dan cuenta, los versículos antes dice que bajó Jesús de la barca y había una gran multitud. No estaba él solo con él, sino se acercó, se abrió paso ante la multitud, hizo lo que tenía que hacer para estar cerca de Jesús. Pueden imaginar este cuadro, cerca de Jesús, y decirle: Señor, te necesito. Ven, ven, Señor, ven a mi casa. Necesito que impongas tus santas manos sobre mi hija para que sea sana. Quiero que vayamos más adelante de este versículo. Versículo 24 en adelante voy a leer. Y dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. ¿Has estado alguna vez has estado en el metro de la Ciudad de México? En el metro Tacuba. ¿Sí? Aquí ya me hicieron nada más cara de fuchi. No digo por los olores que pueda haber, ¿verdad? Sino en el metro o en la combi, como le decimos aquí, en la combi, que vas agarrado de aquí sí, iba a decir del agarrador, ¿verdad? Pero es del tubo. Y que todo el mundo ahí va empujándose y demás. Y así como que, ¿qué hubo? Pues, ¿quién me está agarrando? ¿Quién me está jalando? Imagínate ese momento en que había una gran multitud. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? ¿Qué podrías decir? Vean, fíjense, 24. Fue pues con él y seguía una gran multitud y la apretaban. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Se pueden imaginar ese momento? Donde Jesús iba caminando y la gente iba alrededor de él. Iba tal vez Jesús así caminando y los apóstoles también junto a él y la gente que le seguía y una mujer que no se podía acercar. ¿Saben por qué no se podía acercar? Porque en el libro de Levítico nos habla sobre las reglas. Y una de las reglas era la impureza. La mujer tenía flujo de sangre y la mujer era impura. Y padecía 12 años con ese problema. Imagínate, 12 años sin recibir el abrazo de su esposo, tal vez si estuviera casada, de sus hijos. 12 años sin recibir tal vez el abrazo de su mamá. Recordaba cuando fue lo de la pandemia que mis papás y Carlos no salían de la casa. Y cuando decían que tenemos que tener nuestra restricción, etcétera, etcétera, algún par de veces fui al súper y les llevaba el mandado y se los dejaba en la puerta y tocaba la puerta y me ponía así de lejos y va, y así como que al principio como que
normal. Pero pasaron las semanas, pasaron los meses y me hacía falta el abrazo de mi mamá. Mucho. Y hasta que un día mi papá nos dijo a mi mamá y a mí, ya nos hagan del rogar, desen un abrazo, ¿no? Me acuerdo perfecto de ese día. Yo necesitaba sentir el abrazo de mi madre. Ahora imagínate esta mujer que por 12 años tenía que estar lejos, retirado de la gente, porque era una mujer inmunda para las leyes del Antiguo Testamento. Qué situación tan terrible de esta mujer. Qué situación tan dramática, tan trágica, que tal vez se tuvo que haber escondido entre toda la multitud y haberse abierto el paso para llegar al borde del manto. Y esta mujer tenía fe. Tenía ella más fe que Jairo, porque esta mujer decía, si tocar el borde de su manto, si tan solo lo tocare, yo sé que de ahí voy a desprender esa virtud del Señor, voy a ser sana. Esa mujer no solamente tiene un problema serio de salud, esa mujer tenía un problema serio, un problema social, un problema religioso. Quiero aclarar esto, hermano, que lo que ella padecía, el flujo de sangre, no es que fuera pecaminoso, pero sí le impedía a esa persona afectada poder acercarse al lugar de adoración, o acercarse al santuario, o acercarse al sacerdote, ¿sí? Y toda persona que fuera tocada por ella iba a ser ceremonialmente, ¿qué? Inmunda. Llevaba 12 años de no vivir una vida normal. Aparte de seguramente la debilidad que le provocaba ese flujo de sangre continuo. Tal vez esta mujer tuvo que vivir muchas vergüenzas. Porque dice aquí la escritura que había gastado todo su dinero en los médicos. Tal vez venía un médico de la China y sabía que estaba por ahí un médico de China, iba a ver qué pasaba y le cobraba lo chino. Y se quedaba sin dinero. O iba un médico de Egipto, iba y que ella quería y ella buscaba dónde recuperar su sanidad. Ella quería ser sana. Una necesidad que tú puedes tener de buscar al Señor es saber que Él está aquí, hermano, y te puedes acercar delante de Él a través de Jesucristo. Ella tenía una necesidad y estaba haciendo hasta lo imposible. Ella había agotado sus recursos económicos. Y ella solo pensaba, con tan solo tocar el borde de su manto, yo puedo ser sanada. Versículo 25 dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Puedes imaginar? En ese segundo en que tocó el borde del manto de Jesús, sintió el poder, sintió y fue sana. Qué precioso momento, caray. Qué precioso momento en que tocó esa mujer el manto de nuestro Señor Jesucristo y la mujer sanó y secó ese flujo de sangre que la había atormentado durante 12 años. Y Jesús lo hizo en un segundo y fue totalmente gratis. No cobró. No le dijo, pasa por favor, deja tu ofrenda después de haber sido sanada. Lo que hubieras gastado con los doctores, mejor tráelo aquí al alfolí. No. El Señor la sanó por amor. Esta mujer sabe, hermano, lo que hizo podía haber sido muy problemático, pero no le importó. No olviden, hermanos, no perdamos de vista este pasaje. ¿Jesús a dónde iba? ¿A dónde se dirigía Jesús? A la casa de Jairo. Iba a la casa de Jairo. Imagínate cómo pudo haber caminado Jairo, diciéndoles, quítense, quítense.
en medio de la multitud. Y Jesús, todo apretado entre la gente, dice la palabra que sintió que se desprendió de él sanidad, que hubo, salió poder de él y se detuvo. Y la gente, y él preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Hasta los discípulos en estos versículos dicen, vamos a verlo, versículo 30. ¿Ya leí los anteriores o no? Sí. Versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Qué decían sus discípulos? A ver, hacían exactamente lo mismo que hizo Sara Nayeli Buenrostro. Si lo tradujera al lenguaje de Sara Nayeli, diría, hello, ¿qué te pasa? En el lenguaje de hoy sería, Señor Jesús, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que preguntas quién te tocó con toda esta multitud? ¿Es en serio, Señor? Pero el Señor Jesús sabía que no solamente había sido eso, sino había salido de él poder. Dice, ¿quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Dense cuenta, hermanos, que Jesús no estaba preguntando porque no supiese quién había tocado el borde del manto de Jesús. Dense cuenta, Jesús lo sabe todo, absolutamente todo. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando ahí, en ese lugar, pero parece absurdo una pregunta, ¿quién tocó el borde de mi manto? Siendo oprimido Jesús, que haga Jesús una pregunta como esta, ¿sí? Pero él estaba provocando porque la mujer se estaba yendo. Fíjese lo que puede causar esto. Vean todo el panorama, hermanos. Vea todo el panorama. Le pido al Señor que me ayude a dar una explicación de su palabra como debe de ser. La mujer había estado alejada de su familia por 12 años por esta situación. Y ella va y toca el borde del manto de Jesús y es sana y se esconde para irse. Pero Jesús quería que hubiera un testimonio de lo que él había hecho. Jesús quería que todos supieran lo que le había pasado a esa mujer. Jesús no le dijo, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, como en otros pasajes vemos. Sino ahí Jesús le dice, alguien ha tocado el borde de mi manto y volteó. Y dice aquí la palabra del Señor que entonces la mujer temiendo, versículo 33, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ella se había percatado de ese precioso milagro, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Imagínate, otra vez, ten en cuenta, ¿había prisa? ¿Por qué había prisa? Por la hija de Jairo. Y todavía Jesús se queda ahí a platicar con esta mujer. Y luego la mujer dice aquí y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y siendo mujer, ¿cuánto hablar? Yo me despierto, hermanos, ya se los he dicho, ¿verdad? Cada mañana prendo mi lamparita y volteo y veo a mi esposa tan preciosa, tan hermosa. Le digo, buenos días, mi amor. Y ella me cuenta toda una historia, ¿verdad? Ya cuando me doy cuenta ya son las 12 de mediodía, cuando me deja hablar. Imagínate, aquí esta mujer diciéndole todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado. Jesús le estaba poniendo atención. ¿Tú hubieras aprovechado el momento? ¿Sí lo hubieras aprovechado? ¿Y por qué no lo aprovechas en tu oración, hermano? Decir al Señor, Señor, mira lo que está pasando en mi vida. Mira lo que está sucediendo en mi corazón. Mira, Señor, lo trágico de mi vida. Llevo tantos años padeciendo de esto, Señor mío. Y solamente, Señor, un milagro tuyo puedo hacerlo. Y si no lo haces,
Voy a decir como dijo Pablo. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo? Lo vimos el domingo pasado. Que Pablo no recibió sanidad de Dios. ¿Se acuerdan? Que le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Diga el débil, fuerte soy. Por lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo y en el momento en que nosotros queremos. Y tenemos que entender que todo es a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, aunque tú puedes tener el reloj más caro, un Patek Philippe, tú puedes tener un Rolex y eso no va a concordar con el tiempo de Dios jamás. El tiempo de Dios es perfecto. No es tu tiempo. No es tu tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Dice aquí la palabra del Señor, lo voy a volver a leer en el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y él qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dijo una palabra. Hija. Si estoy mal, díganme, hermanos, pero yo no veo en ningún otro pasaje de la Escritura donde Jesús le diga así a una persona que acaba de sanar, hija o hijo. Dice, hija, hija. Les voy a contar un chisme. Espero que no pase de aquí. Hace una semana recibí un mensaje de una persona que amo mucho, 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 mucho. ¿Y saben qué decía ese mensaje? Decía, hijo, te amo mucho. Un mensaje de mi mamá. No me lo hice muy seguido, pero sus ojos se nota que me ama. Pero es necesario a veces escucharlo. Y que te diga el Señor, hijo, que te diga, hija, debe de ser de gozo para tu vida, porque no eres cualquiera. Eres hijo, Sara. Eres hija. No eres creación del Señor, nada más, sino eres hija. Eres hijo. ¡Qué privilegio! Y le dice Jesús a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vaya, que era azote para la señora, ¿no? Aquí hay 3 detalles interesantes que quiero compartir con ustedes. La primera es que Dios le está dando una instrucción teológica a la mujer. ¿Saben cuál fue la instrucción teológica? ¿Pueden pensar en la instrucción teológica que Dios le está dando a esta mujer? Recuerden que ella creía que por tocar el borde de su manto, que iba a recibir. Creía que por tocar el borde de su manto iba a poder recibir sanidad. Tenía fe en lo que iba a hacer. Pero ahora Jesús le hace ver que su ropa no tiene ningún poder. No tuvo nada que ver. Fue por medio de la fe que fue sanada. Es Jesús a través de la fe que sanó a esta mujer. Hay un comentarista bíblico que mencionó esto. Esta mujer tenía una fe fuerte y una teología débil. ¿Cierto? ¿Sí les he dicho quién es el mayor teólogo? Sí se lo he mencionado, ¿no? ¿Quién es el mayor teólogo? El diablo. ¿Conoce la Biblia de adelante para atrás? Pero necesita la revelación que solamente tú y yo tenemos. El comentarista bíblico dice, la mujer tenía una fe fuerte y una teología débil, y Jesús aprovechó la circunstancia para exaltar su fe y corregir su teología. No fue la ropa, mujer, fue tu fe en mí,
porque le dijo, ¿el tocar mi ropa te sanó? No. Dijo, tu fe te ha sanado. Lo segundo, hermanos, que hace Jesús aquí es declarar públicamente que esta mujer es libre de su impureza ceremonial. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a vivir una vida normal. Por primera vez, la mujer podría ir al mercado. Por primera vez, la mujer podría ir de shopping. Imagínense. Qué gozo para ella, ¿no? Por primera vez podía recibir un abrazo después de 12 años. Cuando el Señor le dijo en el Marcos 5:34, hija, tu fe te ha salvado, le dice, tu fe te ha hecho salva. ¿Y qué más le dice? Shalom. Queda sana de tu azote. Ve en paz. Esta mujer fue buscando sanidad y encontró también salvación. Por 12 años llevando en su cuerpo, hermanos, el recordatorio de la corrupción que todos llevamos en el alma por causa de nuestros pecados. Pero Cristo en un instante, hermano, en un instante removió su aflicción física y su culpa y su vergüenza. Le dijo, hija, vete en paz. Le dijo, disfruta el shalom de Dios, disfruta la paz, disfruta el bienestar que solamente yo te puedo dar. Eso es más que cualquier otra cosa que tú puedas tener. Eso es más que cualquier cosa que tú puedas recibir, porque yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Esa es la vida abundante en el shalom de Dios. La paz y el bienestar de Dios, porque has pasado de ser hija, porque has pasado a ser hija por medio de la fe. Ahora, vuelvo a lo mismo de antes. Imagínense la irritación que había en los apóstoles, la desesperación de Jairo en este momento. Y para colmo, ¿qué sucede? Llegan unas personas, hermana Belinda, a decirle a Jairo, ya no molestes más al maestro. ¿Ya para qué? Ya se murió. Ya déjalo en paz. Vean esta historia. ¿Cómo hubiera sido tu reacción al saber, Yair, que tú vas corriendo y traes al maestro y llegas con Jesús y le dices, Señor, por favor, necesito, te ruego, te suplico, te imploro que sanes a mi hija, Señor, se está muriendo mi hija, Señor, necesito que vayas? Y ya te pone atención el Señor y va en camino, se atraviesa una mujer que tiene problemas, luego le cuenta toda su historia a Jesús y luego llegan unas personas y te dice, ¿y para qué le muevas, mi chavo? Hasta aquí llegó. ¿Cuál hubiera sido tu reacción, hermano? ¿Cuál hubiera sido tu reacción, hermana? ¿Te hubieras enojado con el Señor? Siendo honesto, ¿no te hubieras enojado, Sara? Si tú fuiste por Él, ¿verdad? Y lo traes y alguien lo interrumpe y luego te dicen, es que pues ya se murió tu hija. ¿Y todo por qué? Porque no llegó a tiempo. ¿Y todo por qué? Porque lo atrasó una mujer que tenía 12 años de enfermedad. ¿No se pudo haber esperado un día más? ¿Qué veíamos al inicio de la reunión hoy? Estando un doctor, teniendo los dos pacientes, teniendo al paciente que tiene 12 años con flujo y teniendo a una niña, un adolescente de 12 años, decide curar al de 12 y a la de 12 años la deja morir. ¿De qué lo acusan? De negligencia. ¿Parece Jesús que fue negligente? Tal vez a los ojos de la gente sí hubiera parecido. Porque hay una urgencia, ¿o no, Fernando? Tiene que estar ahí ya. Dice versículo 35. Este es un tercer detalle interesante en esta narración de la Biblia. Marcos 5:35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa
del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué palabras tan duras le dijeron a Jairo? ¿Cómo se habrá sentido Jairo, Olguita? ¿Cómo se habrá sentido? Mal, mal. Pero viene el consuelo de Jesús en el siguiente versículo 36, dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo 4 palabras. Le dijo, no temas, cree solamente. Jairo recibió 4 palabras dramáticas. ¿Cuáles fueron las 4 palabras dramáticas que recibió? Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Y recibió otras 4 palabras de parte de nuestro Señor Jesús que le decía, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Qué forma de consolar el Señor? ¿Qué forma de consolar el Señor? Todos nosotros necesitamos que el Señor, hermano, nos enseñe a pensar correctamente. Necesitamos que el Señor nos enseñe a saber que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son sus caminos. A veces, hermano, la prueba, Sergio, suele producir turbación. ¿O no, Mari? A veces la prueba suele producir molestia. A veces la prueba nos hace sentir dudosos. A nosotros nos gustaría que lo primero que sucediera es que la fe se disparara inmediatamente. Pero lo que realmente ocurre, hermano, cuando viene una prueba, es que la duda es la primera que se dispara. Hermanos, usted sabe, y le quiero recordar que la palabra del Señor es totalmente confiable. No importa las circunstancias por las cuales estés pasando. Yo no sé, hermano, hermana, por lo que estés pasando en este momento. Quiero que pongan atención, hermanos. Yo no sé por lo que estén pasando en este momento. Pero sea lo que sea, si tú eres creyente, hermano, no olvides que Jesús es confiable. Tal vez en algún punto, hermano, tal vez en algún punto de la historia real de Jairo, habrá pensado que Jesús no actuó con rapidez, que Jesús no actuó caminando como debía de haber caminado. Tal vez Jesús no actuó como si no le importara. Porque si acaso se hubiera apresurado él, su hija todavía seguiría viva. Pero el Señor sabía, hermano, el Señor sabía que no había razón alguna para apresurar las cosas. Todo debe suceder según la agenda de Dios. Todo debe suceder según el tiempo de Dios. No según el tiempo de Jairo. Ni la agenda de los apóstoles, ni tu agenda, ni la mía. Todo es al tiempo de Dios. Si algo, hermano, podemos aprender de las Escrituras, es que nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando estamos evaluando el tiempo de obrar de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿cierto? ¿A qué edad se lo dio? A los 100 años. Y todavía Dios le dice a Abraham que le dará una gran descendencia. ¿Abraham la vio? ¿No? Y todavía Dios le dice a Abraham, y van a ser esclavos y yo saldré al rescate por ellos. ¿Cuánto tiempo se tardó en rescatar al pueblo de Egipto el Señor? 400 años.
A veces pienso, hermano, lo que dice la Biblia respecto a esto, que a lo mejor tú vas a morir, ¿sí? Tú vas a morir y las oraciones que hiciste, ¿sí? Todavía van a tener efecto tal vez con tus hijos y tus nietos. Y eso toca muy fuerte mi corazón, en serio, eso toca muy fuerte mi corazón. Eso toca muy fuerte mi corazón, porque las oraciones no son en balde, no porque se murió y se acabó la oración, sino porque todavía vienen las obras. No te canses de orar a Dios, hermana. No te canses de orar a Dios por tus hijos. No te canses de orar a Dios por tu esposo incrédulo, por tu esposa incrédula. No te canses de orar por ellos. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario, hermanos. Para Jairo tal vez era demasiado tarde. Para Jesús, hermano, estaba ocurriendo según lo planeado por él. Y Jairo solamente le dijo, no temas, cree solamente. Seguramente, como Jairo conocía la palabra, porque era un principal de la sinagoga, a lo mejor recordó el Salmo 56. ¿Se acuerda que dice el Salmo 56, versículo 3? En el día que temo, yo en ti confío. Imagina Jairo temiendo. Hay días, hermanos, en que yo temo. Y temo mucho. Y esos días, hermanos, decido confiar en Dios. Y no es fácil. Pero sé que en su soberanía todo lo tiene bajo control. Aunque a mí no me agrade, aunque no me guste, aunque no me gusta a mí la decisión que Dios tome, yo sé que todo lo tiene bajo control. Jesús le dijo a Jairo, déjame hacer las cosas a mi tiempo y verás que el resultado va a ser infinitamente mejor que en tu tiempo. Les voy a poner otro ejemplo rápido, hermanos. ¿Se acuerdan de José? José, el que conocemos como José el Soñador. El José el Soñador fue vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan eso? Y después de que fue vendido José el Soñador por sus hermanos, ¿qué sucedió? Pasaron muchas cosas, total fue a dar al calabozo. ¿Se acuerdan? Y ahí un día llegó, se me olvidó ahorita, perdón, el copero. Llegó el copero y fue con José y le dijo, José, he soñado esto. Y le dijo, la revelación de tu sueño es de que en 3 días vas a salir. ¿Y qué le dijo José? Acuérdate de mí cuando estés allá afuera. ¿Sí le dijo eso? Pastor Sergio, ¿sí le dijo eso? Acuérdate de mí, o sea, háblales de mí para que me saquen de aquí. ¿Y qué pasó? Al copero se le olvidó. Ah, qué amigo. Al copero se le olvidó. Esto no viene en la Biblia, pero ¿qué hubiera pasado, hermana Belinda, si hubiera salido si el copero hubiera dicho, José es un buen hombre, un hombre magnífico, que apoya a todos y hicimos un sindicato y él es el jefe del sindicato de los carceleros, digo, de los presos, y necesitamos que lo saquen? Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Entonces, José hubiera sido un ¿qué? Hubiera sido un prisionero que fue libertado por el copero. ¿Están de acuerdo? Porque el copero lo habló bien de él. ¿Cómo creen que se puso José en el momento en que pasaron los 3 días? Y pasó el cuarto, y el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, y pasó todo el tiempo. ¿Cómo se habrá sentido José? ¿Decepcionado? Por eso le repito, escuche bien, hermanos, no es tu tiempo, sino es el tiempo de Dios. A Dios no se le olvidó José. Dios tiene cronológicamente las situaciones bajo control, Manuel. De tal forma que cuando José salió al tiempo de Dios, ¿cómo salió José?
¿Cómo salió? Salió y fue puesto como segundo de Faraón. No salió como un ex convicto, como pudo haber salido si hubiera sido al tiempo de José, sino salió al tiempo de Dios. Les repito, a veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, sino es que casi siempre, nunca es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios es exacto en el momento que se necesita, hermano. Quiero continuar en Marcos 5:39. Marcos 5:37, perdón. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro. Creo que me salté unos versículos, ¿verdad? ¿Voy bien? ¿El 37? Ok. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Usted sabe que hay personas que tienen un oficio que se llaman plañideras. ¿Usted sabe lo que es una plañidera? Ernesto, ¿tú sabes lo que es una plañidera? Carlos, ¿tú sabes lo que es una plañidera? Son personas que les pagan para que lloren en los funerales. ¿Eh? Y si lloran tanto, les pagan un porcentaje y si se desmayan, les pagan más. Es en serio, hermano. Si usted busca trabajo, puede marcar el 01800 la lloradera, ¿verdad? Pero les pagan, hermanos, por llorar. Y eso se estila mucho en los pueblos de México, en muchos lugares del planeta, se estilaba mucho en Egipto, el que se le pagaran a las mujeres o a la gente por llorar. Vean cómo lo dice aquí la Escritura. Quiero que lo vean. Hermanos, yo quiero decirles que esto yo no lo inventé ni nada. Estuve estudiando mucho, 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 muchos libros teológicos, muchos comentarios bíblicos. Y dice esto, en los días de Jesús había lloronas profesionales. Se les conocía como plañideras. Son mujeres que son contratadas en los velorios para llorar, ya que existía un tabú que prohibía a los deudos llorar en público. Eso usted lo puede buscar hasta en la historia. Y dice que tenían un precio especial los gritos y otro precio los desmayos. ¿No? Ay, ¿no? ¿Cuántos me van por este desmayo, no? Cuando llegan a la casa de Jairo, y él era un hombre de buena posición económica, seguramente ya había pagado a estas muchachas plandilleras o pandilleras. No, es plandilleras, no pandilleras. ¿Sí? Y si usted busca en el Evangelio según San Mateo, dice que había una multitud de gente llorando. Y es como te puedes dar cuenta de que esto que está pasando no es sincero, porque vea lo que sucede inmediatamente. Versículo 39. Uno se da cuenta por esto. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Quién les dijo esto? Jesús a estas mujeres. Y dice, la niña no está muerta, sino duerme. Y de llorar, del llanto y del desmayo, ¿qué hicieron? Si una persona realmente siente la muerte de alguien, no se comporta de esa forma. Eran mujeres pagadas. ¿Qué hicieron? Se burlaron de lo que dijo Jesús. Ve cómo ese llanto pasó en burla, hermano, de un momento a otro. Y Jairo, ¿qué pasó con Jairo? Sigue creyendo. Jairo sigue creyendo. Dice, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. El Señor, hermano, entra a la habitación y lo que ocurre ahí dentro de esa habitación es algo extraordinario, hermanos. Es una mezcla de poder, de ternura, es una mezcla de compasión, de amor. Porque si usted se acuerda, la ley ceremonial del Antiguo Testamento, volviendo al libro de Levítico, ¿qué dice sobre la sangre si alguien me toca que está menstruando?
¿Se acuerdan? Si alguien me toca, ¿qué soy yo? Inmundo. Y también, ¿qué pasa si yo toco un muerto? ¿Qué pasa según la ley de Levítico? ¿Me vuelvo qué? ¿Y qué hace Jesús? Primero tocó a la mujer. Fue tocado. Mi pregunta es, ¿pasó la inmundicia a Jesús? No, no. Y ahora Jesús toca a un muerto, toca a una muerta. Vean, ahorita vamos a ver esto teológicamente, lo que dice la palabra. Dice, mas echando fuera a todos, tomó el padre, la madre y la niña y los que estaban con él y entró donde la niña estaba. Dice la ley ceremonialmente en el Antiguo Testamento que si tocabas a un muerto eras inmundo, eras impuro, ¿verdad? Pero Jesús no tomó en cuenta eso. Porque dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi. Dijo, Talita Kumi. Y aquí dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Buscando libros de teólogos, dice que la palabra Talita Kumi es como si le dijeras con ternura, chiquita, preciosa, como le dijeras a tu hija, como yo les digo a mis hijas tal vez, chiquita, preciosa, levántate, corazón. Ya es hora de ir a la escuela. Que no les digo así, ya se quejó Gabriela porque se levanta a las 12, ¿no? Pero será una forma de decirle, chiquita, levántate. Mi amor, despierta. Y aquí con una ternura Jesús le dijo, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es niña, te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Imagínense la hiperactividad de una niña de 12 años después de que Jesús le volvió a dar vida. No se quedó así como, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? No, se levantó y andaba para arriba y para abajo porque le dicen, denle a comer a esta niña, ¿no? Y andaba la niña para un lado y para otro, dice versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, la clara la Biblia, era una adolescente hiperactiva, seguramente. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Quiero, hermanos, ir más allá de la historia para concluir. Más allá de la compasión, más allá del poder que Cristo mostró a la mujer que padecía flujo y a la hija de Jairo, quiero que vean que estos dos milagros narrados en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, es una revelación visible del Evangelio, lo que sucedió. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de él fuéramos nosotros purificados. Cuando la mujer con flujo, hermanos, con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a él ceremonialmente impuro, lo que sucedió es que la impureza de ella quedó totalmente eliminada. Lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse él con el cuerpo impuro, con el cuerpo muerto, que él quedara ceremonialmente impuro, la niña resucitó. El toque de la mano de Jesús, hermano, hizo que la niña volviera a la vida. Todos nosotros, hermanos, padecemos los mismos problemas que los personajes de esta historia. Porque hablando espiritualmente, todos estábamos muertos. Todos éramos inmundos, impuros, por causa de nuestros pecados. Y así como la hija de Jairo no podía resucitar por sí misma, hermanos, y la mujer con flujo no podía sanarse por sí misma, déjame decirte que no hay absolutamente nada que puedas tú resolver por ti mismo. No hay nada. La buena noticia, hermano, es que el Evangelio
Es una buena nueva. Es que el Hijo de Dios se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas. Esa es la buena noticia. Para mezclarse con nuestras impurezas y no ser contaminado por ellas. Y luego fue a morir en la cruz como si el pecador fuera Él, y así librarnos de nuestros pecados, de nuestra vergüenza y nuestra culpa. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, ¿se acuerdan? Por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, de Dios en Él. ¿En quién? En Jesús. Yo quiero preguntarte en qué cosas tienes puesta tu esperanza. ¿Qué es lo que te está importando a ti más en este mundo? Jairo perdió la vergüenza. Jairo perdió totalmente la vergüenza delante de todos al irse y postrarse delante de Jesús. A él no le importó qué fueran a decir los demás principales de la sinagoga. Yo creo que un padre, teniendo la necesidad tan grande de un hijo, deja cualquier cosa por los hijos, ¿sí o no? Cualquier cosa uno como padre hace por los hijos. ¿Y qué hizo este Jairo? No le importó absolutamente nada. Dejó su honorabilidad dentro de la sinagoga. Fue con alguien que tenían como enemigo a pedirle ayuda. Y date cuenta, hermano, que sucedió lo mismo. Volvemos al Evangelio cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Sí? Donde muchos aplican es que hubo ingratitud. Cuando lo que realmente hubo salvación de uno, ¿se acuerdan? Hubo salvación de uno, porque los 10 leprosos fueron a decirle a Jesús, sánanos, y mientras que iban caminando, ¿qué sucedió con los leprosos? Fueron sanos, pero uno solamente se dio cuenta que estaba siendo sanado, y fue con Jesús, y le preguntó a Jesús, ¿no eran 9 los que vinieron? ¿No eran 10 en total? ¿Dónde están aquellos? Y tú nada más has venido aquí, y dice la Biblia, ¿y este era qué? Samaritano. Y los samaritanos eran enemigos de los judíos. No se podían ver. ¿Y qué le dijo Jesús? Has sido sano y has sido salvo. ¿Qué pasó con este hombre? Era enemigo de Jesús. Aún estando en la sinagoga, no tenía relación con Jesús, lo odiaban, querían matarlo, querían hacer muchas cosas. Sin embargo, este hombre en su necesidad fue y se postró delante y le rogó, Señor, ten misericordia de mí y sana a mi hija. Vean la obra de Jesucristo ahora. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros merecíamos la muerte. Sin embargo, Él nos ha hecho hijos. Él nos amó con amor eterno y como dice su palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hermanos, la hija de Jairo fue sanada en secreto. ¿Verdad que sí? Porque al final le dice, no le digas a nadie. Y la mujer fue sanada públicamente. Son dos historias en una porción, la misma porción del Evangelio, y usted lo puede ver repetidamente, Mateo, Marcos y Lucas. Estas dos historias se unen. No solamente porque tenían 12 años la niña y 12 años de padecer el flujo, etcétera, etcétera. No, hermanos. Vamos a ver esto, con esto termino. Jairo tuvo 12 años de luz, de sol, con su niña. Y estuvo a punto de ser extinguida. La mujer tuvo 12 años de agonía, que parecía imposible de sanar. Jairo era un hombre importante, era el principal de la sinagoga. La mujer tal vez era un don nadie, ni siquiera sabemos su nombre. Jairo era quizás rico, porque él era un hombre importante, la mujer era pobre.
porque ya había gastado todos sus recursos. Jairo vino públicamente, la mujer vino en secreto. Jesús respondió rápidamente a la mujer. Jesús respondió a Jairo después de un retraso. Hubo sanidad de parte de los dos. La hija de Jairo fue sanada. En secreto la mujer que padecía flujo fue sanada públicamente. Hermano, mi corazón y mi petición a Dios en esta mañana se basa en Romanos 15:13. Quiero que lo busque, por favor. Mi corazón y mi petición esta mañana está basada en este versículo de la Biblia, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, hermana, todos tenemos problemas, absolutamente todos. De uno o de otro tamaño, todos tenemos problemas. En el trabajo, en la casa. Uno mismo a veces es uno problema. ¿Usted nunca se ha enojado con usted mismo? ¿No se ve a veces al espejo y se cae gordo? ¿No se ve a veces al espejo y se desespera con usted mismo? Y no dice: ¿en qué cosas me metí ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? Si tan solo tuviera la oportunidad de escuchar a alguien que me dijera una palabra de aliento. ¿Quieres escuchar a Dios, hermano? ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y vas a encontrar el mejor consejo que puedas encontrar. No es un consejo humano, es un consejo espiritual para una vida espiritual. Pero si no lees la Biblia, hermano, vas a hablar de oídas. No hay nada mejor que caminar en la verdad, conociendo la verdad. Que nadie venga a turbar tu corazón. Que ningún problema venga a tumbarte de donde Dios te ha puesto. Y no estás en un pedestal, porque el desierto se pasa de rodillas, sino es que postrado totalmente. Postrado delante de Dios. ¿Tienes problemas? Póstrate. ¿Tienes problemas? Humíllate. Pero hermano, la palabra del Señor dice que nos va a dar fuerzas como las del búfalo. Sí, hermanos, nos va a dar fuerzas como las del búfalo. Y yo te los comentaba un par de domingos atrás. Uno piensa que es como el búfalo americano, que se ve, es un bisonte grandote, ¿verdad? Bien fuerte y demás. Pero el búfalo que está en el oriente es distinto. ¿Sí? Físicamente es distinto. Pero ¿qué hace qué hace ese búfalo para tener más fuerzas cuando está subiendo una montaña? Se tiene que postrar, tiene que doblar las patas, hincarse, para de ahí agarrarse y sostenerse y levantarse. Mientras que nosotros no nos hinquemos, como lo hizo este hombre. Mientras que nosotros no nos postremos como lo hizo este hombre. Mientras que nosotros no nos humillemos como se humilló este hombre, hermano, no va a pasar nada en tu vida. Absolutamente nada. Nada va a pasar. Tenemos que humillarnos delante de Dios porque Él es Dios. Tenemos que doblegarnos delante de Él. Dejar tal vez tu vanidad en saber que tú puedes resolver los problemas, porque tú no puedes hacer nada sin Él. Date cuenta de eso, hermano. Jairo se humilló, rogó, y Dios contestó a su tiempo. No porque lo hagas hoy, esta tarde, vas a llegar a tu casa, te vas a humillar, vas a clamar y vas a tener la respuesta hoy. No, es al tiempo de Dios. La oración es para que estemos fortalecidos en el día de la prueba. La oración es para que tengamos confianza en el Señor, porque Él oye nuestras peticiones, Él oye nuestra necesidad, Él oye lo que tienes en lo profundo de tu corazón. Él sabe lo que estás pensando aún ahorita.
Él sabe la necesidad que tienes de salvación por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por los seres que amas. Él sabe la necesidad que tienes de trabajo. Él sabe la necesidad que tienes de ser consolado. Él sabe todo de ti, pero Él lo va a hacer a su tiempo. Pero tú tienes que dejarte caer en los brazos de Dios. Mientras que tú te sientas autónomo, no va a pasar nada. Nada. Dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y llorare a mí. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste y le dijiste: Señor, ten misericordia de mí, Dios, porque estoy en pecado? Y no me refiero a que estés en un pecado sexual. Pecado pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Estás en pecado? No contestes. Piénsalo, medítalo. Y que la escritura de esta tarde, hermano, haya caído en buena tierra. Padre, delante de ti, Señor, estoy en esta tarde, Dios. Y te doy gracias por tu palabra, Dios. Porque todo es en tu tiempo. Todo es en tu tiempo. Todo es en tu tiempo. Y es algo que nos tiene que quedar claro en nuestras vidas, Dios. Que todo es para que tú seas glorificado, no para que nosotros, Señor mío, vivamos bien, Dios, aquí, Señor. Sino todo es para que tú seas engrandecido, para que tú seas exaltado. Todo ha sido para ti y por ti, bendito Dios. Te damos la honra, te damos la gloria en esta tarde, Dios. Padre, tú solamente conoces la necesidad que pueda haber en la vida de mis hermanos y mis hermanas que están aquí en esta tarde, Dios. Padre, tal vez, Señor mío, hay necesidad de consolación, necesidad de salvación. Tal vez, Señor mío, están padeciendo enfermedad, angustia, tribulación. Yo no sé, Padre. Pero la única forma en que podemos ser fortalecidos es humillándonos delante de ti, Señor, y sabiendo que tú todo lo que haces es perfecto. Nos guste o no nos guste, Dios. Padre Dios, que sepamos que tenemos que darte la gloria en todo momento y en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, bendigo tu nombre, Dios. Vamos a partir de este lugar, Señor, ve con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.